San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Entonces, bueno, en este ratico vamos a hablar de qué es la hipertensión portal y cómo esta favorece a la aparición de las varices esofágicas, cómo vamos a hacer el diagnóstico de un sangrado variceal, cómo hacemos la clasificación endoscópica, cómo hacemos el manejo y qué hacemos para prevenir estos sangrados. Entonces, para empezar, es muy importante recordar que el hígado tiene una condición especial y es que recibe flujo de dos tipos de elementos. Lo primero es que recibe sangre a través de las arterias hepáticas, que son ramas del tronco celíaco, y que recibe pues por esta vía toda la sangre oxigenada. Pero adicionalmente el hígado también recibe sangre portal, que es la que recoge toda la sangre del sistema digestivo a través de la vena mesentérica superior, inferior y a través de la esplénica, que son las que finalmente forman la porta, la cual a su vez se divide en una rama izquierda y derecha al interior del hígado y después se transforma en unos sinusoides hepáticos, que son como las vías más chiquiticas que entregan toda esta sangre al hígado. Es por esto pues que el hígado tiene un sistema de alta capacitancia porque recibe a través de la porta aproximadamente el 30% del gasto cardíaco, pero esta alta capacitancia a su vez conserva una baja resistencia. Además es importante entender pues que el único sistema pues de salida que tiene el hígado es a través de las venas hepáticas o suprahepáticas también como las llamamos, que son tres, una izquierda, una derecha y una media, y que llegan directamente a la vena cava inferior. Entonces, ¿qué sucede en la hipertensión portal? Cualquiera que sea su causa que lleve a una obstrucción a los flujos puede llevar a unos aumentos en las presiones a nivel de la porta. Entonces nosotros la clasificamos en tres. Una prehepática, cuando esta obstrucción al flujo sucede en la porta o en las esplénicas o en las mesentéricas superior e inferior. Lo llamamos intrahepático, cuando esta obstrucción o estos problemas son en los sinusoides hepáticos, o sea, por problemas directamente en el hígado, o lo llamamos posthepático cuando sucede o en la vena cava o en las venas suprahepáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cualquiera de estas alteraciones en estos diferentes flujos sanguíneos va a llevar a un aumento en la presión de la porta y que cuando la medimos a través de los gradientes, pues cateterismos de las venas hepáticas, normalmente esto lo hace un radiólogo intervencionista, entonces ellos entran a través de las suprahepáticas, ponen un catéter acá, inflan un balón y miden con balón inflado y con balón desinflado las presiones. Entonces esto lo que hace es determinar el gradiente entre una circulación sistémica, o sea de las suprahepáticas y de la porta, y cuando estos gradientes de presión superan los 5 milímetros de mercurio, nosotros hablamos de hipertensión portal. Y es esta pues la principal complicación de la hepatopatía crónica. Entonces específicamente hablando de los pacientes cirróticos, van a haber específicamente unos cambios estructurales y unos cambios dinámicos que van a llevar a que estas presiones en la porta se eleven. Dentro de los cambios estructurales del paciente cirrótico está la formación de nódulos, de fibrosis, hay angiogénesis, hay trombosis de los vasos, pero también hay unos cambios dinámicos y estos se traducen por un aumento en los niveles de tromboxano A2, que como sabemos es un vasoconstrictor, pero también hay un aumento en el óxido nítrico. Este óxido nítrico favorece una vasodilatación esplácnica que lleva a un aumento en los flujos de la porta, y al aumentar los flujos vamos a tener un aumento en las presiones. Entonces estos aumentos en las presiones, de alguna manera el organismo trata de liberar esas presiones formando circulación colateral, y ahí es cuando empieza a aparecer las varices esofágicas y gástricas y por ende pues el sangrado variceal. Entonces, para entender un poquito cómo es este concepto de la circulación colateral y de la formación de las varices, entonces tenemos que hay un aumento en las presiones de la porta. Entonces, en un afán de liberar estos flujos y estas presiones, se derivan y retroceden todos estos flujos hacia la circulación sistémica, y esto lo hace a través de la circulación colateral. Entonces, cuando estos flujos se redistribuyen hacia las venas gastroesofágicas, se da la formación de las varices esofágicas y de las varices gástricas, pero también se puede redistribuir alrededor de todas estas venas, por ejemplo las paraumbilicales, que son las que forman el típico signo de la cabeza de medusa o el caput, como lo conocemos, y también, por ejemplo, son muy típicas la presencia de venas hemorroidales en los pacientes cirróticos, y es por esta circulación colateral. Pero entonces, ¿qué sucede
cuando las presiones superan los 10 milímetros de mercurio. A esto le llamamos una hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando superan estos valores empiezan a aparecer las complicaciones de la hipertensión portal, como es la ascitis, la encefalopatía, hoy específicamente hablando de sangrado variceal, el síndrome hepatorrenal y la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces a este es muy importante entender el concepto de hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, hablando de las varices esofágicas, más o menos la mitad de los pacientes cirróticos al diagnóstico ya van a tener varices esofágicas. Es mucho más común cuando esta cirrosis es avanzada, es decir, cuando tenemos una clasificación Child-Pugh B o C, la incidencia anual es aproximadamente del 10% y el riesgo de sangrado puede ser del 12%, y esto depende básicamente de tres cosas. Lo primero es el tamaño variceal, lo segundo es que sea una enfermedad avanzada, o sea, cirrosis Child B o C, y que tenga unos signos rojos en la endoscopia. No sé si las fotos pues favorecen, pero nosotros llamamos signos rojos en la endoscopia cuando tenemos la presencia de estos puntos rojos cereza o hematoquistes, como lo llamamos. Entonces, estos son signos endoscópicos de inminencia de sangrado. La mortalidad a 6 semanas es del 15% y es muy importante tener claro que los pacientes con un sangrado variceal mueren de 4 cosas. Lo primero es el sangrado per se, o sea, ellos pueden tener un choque hipovolémico y de esto morir, pero no es la única causa de sangrado. Y tenemos también, por ejemplo, mueren de infección, es una causa importante de mortalidad en estos pacientes porque ellos hacen translocación bacteriana, hacen peritonitis bacteriana espontánea y es una causa frecuente de muerte. Además hacen un síndrome hepatorrenal, específicamente el tipo 1, y mueren también de falla hepática. Entonces, cuando miramos, cuando un paciente tiene unas varices esofágicas y estas están compensadas, es decir, nunca ha tenido un sangrado variceal, vemos como la mortalidad a un año es del 2% y el riesgo de progresión a enfermedad avanzada es del 6%. Pero luego de un primer sangrado variceal, vemos cómo de manera importante la mortalidad aumenta al 10% y el riesgo de progresión de la enfermedad es del 21%. Entonces, un primer sangrado variceal casi que determina la progresión de la enfermedad y el riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del sangrado variceal? Pues el paciente puede tener varios escenarios. Lo primero es un paciente que ya sabemos que tiene una hepatopatía y cursa con anemia, entonces uno lo tiene que sospechar. El paciente puede llegar con hematemesis franca y hay que sospecharlo en un paciente con hepatopatía. Puede cursar con melenas de posiciones oscuras y esa ser la única manifestación. Puede tener encefalopatía hepática o una peritonitis bacteriana espontánea y en estos pacientes siempre hay que sospechar que el sangrado haya sido la causa desencadenante de ambas. O puede ser accidental durante la tamización, entonces un paciente con hepatopatía que nos llega al servicio de endoscopia para hacer una tamización, para ver si tiene presencia o no y encontramos las varices sangrando. Entonces las varices en general las clasificamos en 3 tipos. Un paciente puede tener unas varices esofágicas aisladas, puede tener unas varices gástricas aisladas o puede tener unas varices esófago-gástricas. Entonces, ¿cómo son la clasificación de las varices esofágicas? Podemos tener 2 clasificaciones. Las pueden encontrar ustedes en los reportes de endoscopias como pequeñas, medianas y grandes. O también la más común que usualmente usamos referir es la clasificación grado 1 o grado 4. Siendo grado 1 unas varices que cuando nosotros insuflamos ellas desaparecen, o las grado 4 unas varices tortuosas que suelen ocupar más del 75% de la luz. Entonces, como vemos, pues podemos tener 2 escenarios, unas varices sangrando y así tal cual se ve, o podemos tener unas varices con signos de inminencia de sangrado, y esto es muy importante que el endoscopista siempre lo reporte, porque esto es definitivo para el manejo por el hepatólogo. En cuanto a las varices gástricas, pues como las vemos acá, nosotros podemos tener varices gástricas de 2 tipos, las aisladas que pueden cursar aquí en el fondo gástrico y esto es muy importante a la hora del manejo, especialmente pues para nosotros los gastroenterólogos, o pueden ser unas varices gástricas que no están ocupando el fondo gástrico, que son aisladas pero que se presentan en cualquier parte del estómago. Pero adicionalmente las varices gástricas también se pueden presentar como presencia de unas varices esófago-gástricas y a su vez las clasificamos en tipo 2 cuando están en el fondo gástrico o en tipo 1 cuando se van hacia la curvatura menor. Y pues para efectos prácticos lo más importante es tener claro que tiene varices gástricas. Esto es importante para el gastroenterólogo porque como vamos a ver más adelante se manejan diferente. Entonces, el tratamiento de un sangrado variceal, hay 3 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que tenemos que adquirir la hemostasia, ahorita vamos a desenglobarlo. Lo segundo es que tenemos que prevenir ese resangrado en los primeros 5 días y minimizar esa mortalidad que hablamos,
que ya vimos que es por 4 causas especiales. Entonces, en la meta de adquirir la hemostasia hay 3 eslabones fundamentales y ninguno es más importante que otro, pero sí debo recalcar que lo primero es la estabilización clínica, o sea, un paciente con sangrado variceal, lo primero es asegurar esa estabilización, lo segundo es el manejo de la hipertensión portal de manera aguda y lo tercero es el control endoscópico, y lo menciono de último porque no es que sea el más importante, pero pues no es lo esencial en el paciente con sangrado. Entonces, en cuanto a la estabilización clínica, estos pacientes, como les dije, pueden llegar con hematemesis, o sea, hay que asegurarles la vía aérea. Muchos de esos pacientes están encefalopáticos, en choque, entonces incluso muchas veces necesitan ser intubados para que lleguen a la hora de la endoscopia con su vía aérea asegurada. Recalcar pues que hay que tener un buen acceso venoso porque muchos de ellos van a requerir hemoderivados, van a necesitar manejo con vasoactivos, como lo vamos a ver más adelante. Y es muy importante que en el afán de proteger esa vía aérea no pasemos sondas nasogástricas a ciegas, porque podemos remover un coágulo, porque podemos traumatizar más una varice y ponerla a sangrar. En cuanto a las metas de hemoglobina, es muy importante entender que en estos pacientes con hipertensión portal y sangrado variceal, nosotros manejamos una reanimación hipotensora. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, la meta de hemoglobina está entre 7 y 9, o sea que solo transfundimos cuando la hemoglobina está por debajo de 7 y no buscamos que la hemoglobina supere el 9, porque por encima de estos valores el riesgo de sangrado es mucho mayor, entonces es mayor el riesgo que el beneficio que le vamos a ofrecer. Y adicionalmente, pues como lo habíamos mencionado, estos pacientes mueren infectados, entonces todo paciente con sangrado variceal hay que empezar antibiótico. De elección la ceftriaxona, 1 gramo cada día, porque pues, las resistencias a las quinolonas a veces pueden ser un poco altas en los diferentes medios. En cuanto al manejo de la hipertensión portal, que es el segundo eslabón en la hemostasia, usamos 2 tipos de medicamentos, unos medicamentos vasoactivos y los análogos de la somatostatina. Entonces vamos a empezar a entender cuáles son las bases de estos medicamentos. Como habíamos visto, los pacientes tienen unos cambios dinámicos que se caracterizan por una vasodilatación esplácnica. Esta vasodilatación esplácnica hace que aumente el flujo hacia la porta y por lo tanto aumentan las presiones, entonces alimenta las colaterales y hay más sangrado. Entonces, ¿qué buscamos con estos vasoactivos? Hacer una vasoconstricción para que los flujos disminuyan y al disminuir los flujos, pues disminuyamos estas presiones a nivel de la porta. Entonces la terlipresina es uno de los medicamentos que más usamos, es un análogo sintético de la vasopresina, que es un vasoconstrictor esplácnico, disminuye las presiones en la porta más o menos en un 25% y tiene una característica y es que tiene una respuesta sostenida. Esto hace que su administración la podamos hacer en bolos o en intervalos de 4 horas. Usualmente tiene 2 indicaciones específicas en los pacientes con hipertensión portal, los pacientes con un síndrome hepatorenal tipo 1 y los pacientes con sangrado variceal. La diferencia es que en el sangrado lo usamos por un máximo de 5 días, mientras que en los pacientes con síndrome hepatorenal hasta por 2 semanas lo podemos usar. Dentro de los efectos adversos, pues al ser un vasoconstrictor, pues puede haber dolor abdominal, puede haber hipertensión, puede inducir una isquemia periférica intestinal o miocárdica por ese potencial isquémico y arritmogénico que tienen. Adicionalmente, pues dado estos efectos, pues tiene una contraindicación en los pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, en los pacientes con enfermedad cerebrovascular, sin embargo, no cada paciente lo contextualiza. Las dosis usuales es en bolos, 2 miligramos cada 4 horas en las primeras 48 horas y ahí ya uno mira si quiere disminuir la dosis precisamente buscando disminuir después estos efectos adversos, 1 miligramo cada 4 horas hasta por 5 días. Se supone que en 5 días uno ya debe haber parado el sangrado. En cuanto al otro tipo de medicamentos, son los análogos de la somatostatina. Estos son también vasoconstrictores esplácnicos, pero a través de la inhibición del glucagón. Estos sí tienen una vida media muy corta, por eso deben administrarse en infusión, no en bolo. Y el más popular de ellos es el octreotide, el cual usamos en un bolo de 50 microgramos IV, seguido de 50 microgramos hora por 5 días. Dentro de los efectos adversos mostrados, pues son la hiperglicemia y el vómito. Ahora, ¿cuál de los dos utilizar? Vasopresina, análogos de la vasopresina o somatostatina. Pues esto es una revisión sistemática de un metaanálisis donde muestra que el control del resangrado y el sangrado inicial, realmente no hay diferencia en cualquiera de los dos, entonces podemos usar el que tengamos a la mano o pues si queremos en infusión, si queremos en bolo, pues realmente no hay una diferencia específica para ambos. ¿Qué hay en cuanto al uso de otros hemoderivados? Lo que tenemos que pensar es que este paciente muy probablemente va a ser llevado a endoscopia,
Para nosotros poder hacer un procedimiento seguro necesitamos como unas reglas mínimas, entonces como habíamos hablado, la hemoglobina entre 7 y 9, necesitamos que las plaquetas estén por encima de 50.000, es decir, que por debajo de 50.000 idealmente transfundamos plaquetas. Adicionalmente el fibrinógeno debe estar por encima de 100.000 y el plasma, pues lo ideal es no tener un paciente coagulopático porque esta coagulopatía va a empeorar el sangrado. No hay unos valores claros, pero para nosotros sí es importante que el INR esté por encima de 2.5 para nosotros hacer un procedimiento seguro y para poder ligar. Obviamente cuando es un paciente urgente nos metemos como esté, pero idealmente ojalá transfundir con plasma a los pacientes. El manejo endoscópico lo pongo de último porque antes de que el paciente llegue a la sala de endoscopia, el paciente ya debe tener un ABC, ya debe estar con su vaso activo y debe llegar pues en las primeras idealmente 12 horas. Es decir, nosotros tenemos 12 horas para hacer la endoscopia. Entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta porque a veces en el afán de parar el sangrado el médico llega con un paciente inestable, sin accesos venosos, sin un vaso activo y vemos que pues esos son los primeros eslabones del manejo. Es el tratamiento sin duda de elección, no en un paciente inestable. Acá vienen, pues saco a relevancia las clasificaciones porque las varices esofágicas usualmente las manejamos con ligadura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En la punta del endoscopio nosotros ponemos este tamborcito lo que hace es que libera como unos cauchitos que lo que van a hacer es como una especie de atadura a la varice que finalmente va a lograr pues como el control de sangrado. Este manejo con ligadura lo hacemos específicamente para las varices esofágicas y para las varices esófago-gástricas, pero tipo GOP2, es decir, las que están hacia el fondo. Cuanto al manejo con escleroterapia, nosotros también podemos hacer una inyección a estas varices de etanolamida, que es un vasoconstrictor. Sin embargo, cuando se compara con la ligadura, pues la ligadura es superior en cuanto al control del sangrado, al resangrado, a las complicaciones y al número de sesiones requeridas para el control y la erradicación de las varices. Entonces, por lo tanto, pues ligadura versus escleroterapia es superior la ligadura. En cuanto a las varices gástricas y a las esofagogástricas, o sea, las gástricas que están aquí aisladas o a las gástricas que están hacia el fondo, el manejo es diferente y lo hacemos con un pegante artificial que se llama el cianoacrilato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros mezclamos cianoacrilato, que es un pegante industrial, con lipiodol, que nos permite después verlo en la radiografía, y lo que hacemos es que donde están las varices inyectamos este pegante y eso lo que hace es como de cierta manera sellar esas varices para que no sangren. Después nosotros hacemos una radiografía y corroboramos que este cianoacrilato esté en la topografía gástrica, porque una de las complicaciones es que este puede migrar hacia diferentes zonas y producir embolismos. Entonces este es el manejo que nosotros hacemos de las varices gástricas. Entonces, si necesitamos una fórmula para controlar el sangrado, yo resumiría que el manejo está en esto. Primero, ABC. Segundo, vasoactivo, cualquiera de los dos, análogos de la somatostatina o los vasoactivos de la vasopresina. 3, una terapia endoscópica. 4, antibiótico, y con esto el 90% de los pacientes en 5 días ya habrán parado su sangrado. Pero ¿qué pasa si el paciente a pesar de esto continúa sangrando? Entonces nosotros tenemos unas terapias de rescate en estos pacientes. Lo primero son los TIPS tempranos, lo segundo son los stents metálicos autoexpandibles y lo tercero son la taponada esofágica. Vamos a ver un poquito de cada uno. Entonces, ¿qué son los TIPS? Los TIPS son unas comunicaciones que nosotros hacemos por radiología intervencionista entre la circulación sistémica y la porta. ¿Para qué? Para digamos, aliviar estos flujos o estas presiones en la porta y así disminuir esto. Es un procedimiento mínimamente invasivo, lo hace el radiólogo intervencionista con imágenes de fluoroscopia. Normalmente canalizan estas venas suprahepáticas y ponen un stent que va a comunicar esa circulación sistémica con la porta para mejorar los flujos. La meta de estos tips es disminuir estos gradientes de presión entre 10 y 12 milímetros de mercurio o el 20% del basal. Entonces, esto es como un esquema para que entendamos, estas son las suprahepáticas, está en la porta y acá se pone un stent que lo que va a hacer es que estos flujos en la porta se direccionen hacia otro sitio y logramos disminuir estas presiones. Indicaciones, pues hay dos indicaciones precisas en los pacientes con hipertensión portal: el sangrado variceal refractario al manejo endoscópico y a todas estas herramientas anteriores es una de las indicaciones, pero también se puede manejar en la citis refractaria. Se llama TIPS tempranos porque debe ser en las primeras 72 horas del inicio del sangrado, idealmente en las primeras 24 horas. Se hacen pacientes que tengan un Child C menos de 13 puntos o un Child B con sangrado activo
y el resangrado pues que sea temprano, menos de 5 días. Usualmente aproximadamente el 20% de los pacientes van a requerir el manejo con estos tips tempranos porque no se logró controlar con las medidas anteriormente mencionadas. Unas contraindicaciones, especialmente en los pacientes con falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar y regurgitación tricuspide, hay unas contraindicaciones relativas. Dentro de los principales efectos adversos que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes pueden hacer falla hepática o pueden hacer una encefalopatía, y es por eso es que esta es una de las contraindicaciones relativas. Y el riesgo aumenta cuando nosotros hacemos unos shunts que disminuyan más de 12 milímetros de mercurio la presión. Ocurre aproximadamente en 1/3 de los casos, y hasta un 6 a 10% requiere cierre o reducción de estos tips. Es decir, cuando los flujos que logramos tener con este stent son mucho y superan los 12 milímetros de mercurio, el riesgo de estos dos eventos es mucho mayor. Entonces a veces le toca al radiólogo disminuir estos flujos, digamos, no dejar tan derivado al paciente para que esto no ocurra. Otra de las medidas, pues digamos, para tratar de tapar pues esas varices sangrando son los tapones de Sengstaken-Blankemore. Eso es básicamente un catéter que tiene en su punta 2 balones. Este baloncito chiquitico va a ir a nivel del estómago para tratar de mantener en posición, y este otro balón está a nivel del esófago distal, que es donde están las varices sangrando y usualmente las más tortuosas, y lo que hace es hacer una taponada, es un efecto mecánico tratando de parar el sangrado. Muy poco lo usamos porque preferimos el uso de tips tempranos. Al igual, pues los stents metálicos autoexpandibles son unos stents que son totalmente cubiertos y buscan el mismo efecto del balón, hacer como un taponamiento, presión sobre estas varices que están sangrando. Tampoco no es usual que las usemos en endoscopio. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir el resangrado de estos pacientes, sabiendo que el 60% resangran y que esa mortalidad supera el 30%? Entonces nosotros a estos pacientes los metemos en un programa de ligaduras cada 4 semanas hasta la erradicación. Entonces, usualmente hacemos un seguimiento, los ligamos, esto específicamente hablando de las varices esofágicas. Cuando son gástricas, pues no está muy escrito si el cianoacrilato previene o no o logra la erradicación, sin embargo es lo que tenemos. Entonces, los pacientes con varices esofágicas o esofagogástricas tipo GOF2 los metemos en un programa con ligaduras cada 4 semanas hasta la erradicación, y en los pacientes que tienen varices gástricas aisladas o varices esofagogástricas tipo 1, pues los metemos en un programa con cianoacrilato, siendo su papel un poco controversial. ¿Cómo es el manejo de la hipertensión portal a largo plazo? Entonces, el propanolol, que es un antagonista del receptor adrenérgico beta 1 beta 2, es el que usualmente usamos a dosis de 10 a 20 miligramos cada 12 horas. La meta es que las presiones no estén por debajo de 100 milímetros de mercurio y que la frecuencia cardíaca tampoco esté inferior a 50 latidos por minuto. Las dosis máximas pues, pueden ser muy altas, pero esto es básicamente viendo los efectos adversos que podemos tener, que es la bradicardia, la hipotensión, broncoespasmo y la disfunción eréctil. Entonces, casi que ellos son los que nos van a permitir las dosis más elevadas. Estos medicamentos actúan a través de la reducción del índice cardíaco por su receptor beta 1 y además generan una vasoconstricción esplácnica a través del receptor beta 2. Entonces, de esta manera disminuyen las presiones a nivel portal y pues mejoran todos estos efectos adversos pues, que genera la hipertensión portal. Son útiles tanto en prevenir el primer sangrado como para prevenir las recurrencias del sangrado. Sin embargo, solo el 30 o el 50% de los pacientes logran este efecto con estos beta 2. Es por eso que cuando un paciente ya tuvo un sangrado, no basta solo con el uso del propanolol, sino que además necesitamos la terapia de erradicación como la vimos con la endoscopia. ¿Y cuál es la meta? Pues uno habla de una buena respuesta hemodinámica cuando disminuimos estas presiones o estas gradientes de presión por debajo de 12 milímetros de mercurio o al menos el 20% de la base, y esto aplica para los TIPS, aplica también para el manejo con el propanolol. Existe también el carvedilol, que actúa muy similar al propanolol, solo que también tiene un potencial de liberar óxido nítrico, o sea, vasodilatación. Las dosis iniciales son de 3.125 miligramos cada 12 horas y se pueden hacer aumentos cada 2 a 3 días para una dosis máxima de 25 miligramos. Los efectos adversos son usualmente similares a los ya mencionados con el propanolol, y generalmente pues algunos de los pacientes que no responden al propanolol pues suelen responder al carvedilol, entonces usualmente lo dejamos como una segunda manita. Si miramos pues cuál de los dos es mejor, esta es una revisión sistemática de un metaanálisis donde mira estos efectos hemodinámicos
del carvedilol comparado con el propanolol en cuanto a la hipertensión portal. Y básicamente lo que vemos es que pareciera que el carvedilol tiene un poco más en la reducción de estos gradientes de presión comparados con el propanolol y tiene un efecto un poco más hipotensor que el propanolol. Entonces yo creo que esto es lo que definitivamente pues nos ayudaría a tomar la decisión si propanolol o carvedilol. Si necesitamos un efecto hipotensor mayor, pues tal vez elijamos el carvedilol, pero si no necesitamos un efecto hipotensor, entonces podríamos empezar con el propanolol. Entonces ya para concluir, pues como vimos, la hipertensión portal es la complicación más frecuente de la hepatopatía y el éxito del manejo del sangrado variceal es determinante en sospecharlo y en una detección temprana, porque como vimos la presentación clínica es muy ambigua, o sea, el paciente puede estar solo con una encefalopatía o cursar solo con anemia o presentarse con hematemesis, entonces hay que sospecharlo. Tenemos una fórmula muy clara que nos ayuda a un éxito en el 90% de los casos. El ABC, vasoactivo, endoscopia, antibiótico. Con esto, el 90% de los pacientes vamos a tenerlos en un éxito en el manejo. Y la prevención, pues ya vimos, endoscopia más medicación. No es la una, no es la otra, tienen que ser las dos. Muchísimas gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.